Decíamos, el tema principal del día es el cáncer de tiroides, que es un cáncer que es muy común y sobre todo en nosotras las mujeres, pero la ventaja es que al ser detectada a tiempo tiene un pronóstico muy bueno, pues ya los decía, los síntomas principales que conocemos aquí en Salud y algo más, pero trajimos al doctor Leonardo Rojas. Él es internista y endocrinólogo de la Universidad Nacional, además de todo es oncólogo, es experto en oncología molecular del CES en España, trabaja en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana y en el CETIC, que es el Centro para el Estudio y Tratamiento del Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Doctor Rojas, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Cómo han estado? Mire, doctor, yo a usted lo he buscado por cielo y tierra porque quiero una cita con usted. De una vez le aviso aquí delante de los oyentes, así que no me vaya a hacer quedar mal, ¿yo? Carolina, sí es. Ah, ¿qué tal, claro doctor? Que sí. Con lo comprometí al aire, lo comprometí al aire, doctor, donde no, yo doy la queja al aire. Con mucho gusto. Ay, doctor Rojas, mire, lo admiro muchísimo porque he visto todo su trabajo a lo largo de estos años y por eso quería hablar con usted y le comentaba a Camila que para cáncer de tiroides me parece que usted es el preciso. Doctor Leonardo, cuéntenos cómo hace uno para saber si tiene un cáncer en la tiroides. Bueno, el cáncer, digamos, de los endocrinológicos más frecuentes es el cáncer de tiroides y lo más frecuente es que él se manifieste por un nódulo tiroideo, o sea, una masita dentro de la glándula tiroides. Algunas veces se pudiera manifestar por el nodulito o la masita, no en la tiroides, sino en los ganglios que son como las secas que uno nota normalmente, los ganglios que están en las cadenas cervicales, o sea, a los lados del cuello. Pero la manifestación cardinal y la más frecuente siempre es la presencia de nódulo. Algunas veces uno pudiera no notarlo, porque uno puede sentirlo y se puede hacer el diagnóstico porque le hicieron un examen diferente, porque le hicieron una ecografía para alguna otra cosa y en exámenes de otros tipos de extensión, de otros tipos de exámenes se encuentran nodulitos, digamos, incidentalmente. Hay algunos otros síntomas, como es, por ejemplo, que uno tenga una pérdida de la voz, pudiera tener dolor o pudiera tener pérdida de la voz, quiere decir que si yo tengo una masa en la tiroides o es un nódulo que pudiera ser cáncer o pudiera ser el bocio simplemente, pudiera comprometer los nervios laringeos recurrentes, que son los que nos dan la voz, y uno pudiera tener lo que llamamos disfonía, o sea, pérdida de la voz. Lo más frecuente es que tenga uno un nódulo, pero los nódulos también debemos hacer la aclaración, es mucho más frecuente que sean benignos. La gran mayoría de los nódulos son benignos, pero en esos casos, pues lo importante es cómo está funcionando la glándula y ya para cuando es el caso diferente es si las lesiones son benignas o si la lesión es maligna, que sería el cáncer de tiroides. Mire, doctor, yo estoy viendo aquí una imagen de cómo luce el cáncer de tiroides y por cómo veo, pues yo pensaría que uno llega a sentirlo de alguna u otra forma en la garganta, cuando traga, cuando habla, cuando le carraspea la garganta, cuando uno tiene que hacer todo el tiempo. Doctor, ¿hay alguna relación de una cosa con la otra o realmente yo estoy desperdida? No, pues digamos que como es localmente, pudiera, si es muy grande, uno pudiera no respirar bien, pudiera no hablar bien, pudiera no tragar bien, ¿no es cierto? Entonces, eso pueden ser sintomatologías más que de un nódulo porque tiene que estar muy grande para que produzca esa sintomatología. Lo más frecuente es que sea por bocio, o sea, una tiroides grande generalizada, que también, como decíamos, es mucho más frecuente que sea benigno. Claro, un nodulito de esos pudiera dar la sintomatología si es lo suficientemente grande, pero lo más frecuente es que los nódulos pequeñitos no tengan muchísima sintomatología. Es decir, por ejemplo, esa carraspeadera pudiera ser por otras causas, pudiera ser porque uno tiene un escurrimiento por la garganta por una sinusitis, por una rinitis alérgica, o pudiera ser porque uno tiene reflujo gastroesofágico y se le suben los ácidos del esófago hasta las cuerdas vocales, hasta la laringe, y ello produce entonces, por ejemplo, la ronquera, esa carraspeadera que muchas veces se tiene sintomatología. Es decir, esta sintomatología es más frecuente que sea por otras patologías y no tanto por el nódulo de tiroides o un cáncer de tiroides. Sin embargo, pues entonces, dependiendo de todo lo que llamamos anamnesis, o sea, el interrogatorio de cómo se siente uno, el médico puede saber qué sintomatología es la que está prevaleciendo y mirar qué examen debe hacer.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar, no sé si es casualidad o qué, pero me puse a investigar y encontré que efectivamente las mujeres sufrimos más de la tiroides que los hombres. ¿Esto es verdad, doctor? Porque yo casi siempre que oigo las mujeres son las que tienen problemas. Yo, por ejemplo, tengo hipotiroidismo de Hashimoto y siempre que digo, no, que yo tengo hipotiroidismo, la gente, yo también, pero a los hombres no les escucho mucho de tiroides. Sí, definitivamente hay enfermedades que son más frecuentes en las mujeres, todas esas enfermedades autoinmunes, de artritis, de lupus eritematoso, y dentro de ellas las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, es una inflamación crónica de la tiroides, es muchísimo más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y dentro de ellos, pues también en las mujeres jóvenes, entonces los veo más frecuente. Es un punto bien interesante cuáles son las causas por las cuales uno lleva al cáncer de tiroides, pero dentro de ellos se pueden discutir algunas causas que hacen que la mujer sí tenga más cáncer de tiroides que el hombre. Es completamente cierto que es más frecuente en la mujer que en el hombre. Y en el hombre muchas veces tiene un comportamiento un poco más agresivo que en la mujer. Doctor, ¿y ese hipertiroidismo o por otro lado el hipotiroidismo podría llevarlo a uno a desarrollar un cáncer? Son, digamos, más como otros aspectos que miramos dentro de la glándula tiroides. El primero es si tenemos bocio o nódulo, dentro de ellos el cáncer. Lo otro es cómo está funcionando. Nosotros lo llamamos eutiroidismo cuando la tiroides funciona normal. Cuando funciona mucho, la llamamos hipertiroidismo, y cuando funciona muy poco, lo llamamos hipotiroidismo. El hipertiroidismo, cuando uno tiene mucho funcionamiento de la tiroides, es, por ejemplo, los pacientes que tienen que los ojitos se les salen, que es la llamamos la enfermedad de Graves, y es una de las causas más frecuentes, o porque uno tenga un nódulo o muchos nódulos que funcionen mucho, o la glándula se puede inflamar agudamente o subagudamente, que lo llamamos en una tiroiditis subaguda con dolor. O para el otro lado estaría el hipotiroidismo. Hipotiroidismo es que la glándula funciona muy poquito. Y las causas de ellos antes eran lo que llamábamos el bocio endémico, que era por falta de yodo. Uno necesita el yodo para formar la hormona tiroidea. Si no tiene yodo, entonces va a tener más posibilidades y va a ser lo que llamamos clínicamente el cretinismo, que yo creo que algunas personas, los de más edad, ya se pueden recordar lo que llamaban antes el bobo del pueblo, que era el bobo chiquito cotudo del pueblo, porque ellos tenían un bocio endémico y tenían el hipotiroidismo secundario con retardo mental y muchas cosas de ellas secundarias, pero eso desapareció cuando por disposiciones mundiales, inclusive en Colombia, se empezaron a yodar algunos alimentos. En Colombia se le pone yodo a la sal. Al ponerle yodo a la sal, garantiza que formen bien las hormonas tiroideas, y esa causa, que era el déficit de yodo, desapareció como la principal causa para producir el hipotiroidismo. Tanto así que en estos momentos la causa para el hipotiroidismo más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. Cuando Colombia, por ejemplo, estamos en superávit de yodo, y existen algunos compañeros endocrinólogos que están trabajando mucho. Algunas veces hicimos parte de esos paneles de discusión para que en el Ministerio de Salud se disminuya la cantidad de yodo que se le pone a la sal y no generar un superávit de yodo. ¿Por qué? Porque al tener mucho yodo ya en la sal, eso produce una inflamación y genera más tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una inflamación crónica, tiene muchas causas desde el principio, pero uno pudiera decir que hay como un cortocircuito en el cual se entienden mal como las señales y se produce una inflamación y unas células que van a inflamar la glándula y la dañan. La repercusión entonces es que termina dañando la glándula, deja de producir las hormonas tiroideas y en últimas lleva a hipotiroidismo. Esa es la causa más frecuente en estos momentos. Dentro de este Hashimoto, algunas veces se puede ver un poquito más de cáncer de tiroides, el más frecuente del cáncer de tiroides, como se ven las células, que se llama cáncer papilar. Está un poco más asociado a esta tiroiditis de Hashimoto.
Vamos, ¿va usted, Cami, o voy yo? Voy yo, ¿no es cierto? Va usted, Caro, sí. Listo. Doctora, es que yo estaba acá tomando apuntes porque como yo tengo tiroiditis de Hashimoto y a mí me saltó de hipertiroidismo a hipotiroidismo, voy a ir a que me hagan los exámenes. Gracias, doctor, por decirnos eso. Hay que poner atención a esa información. Hernán, y además el doctor me va a atender, Cami, entonces pues ya estoy lista. Claro, lleva los apuntes. Acuérdese que eso es clave y que todos los oyentes ya lleven a donde los doctores que van los apuntes bien hechos. Exacto. Ahora sí, Hernán, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Leonardo Rojas? Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Habla Herman Rojas. Yo estoy en este momento pendiente para el próximo miércoles de el anestesiólogo, porque a mí me salió una biopsia en el que dice positivo para compromiso por neoplasia de aspecto papilar. Entonces, el cirujano de cabeza y cuello me dijo que tenía que hacer un vaciado completo de la parte de los ganglios y a su vez extraer la tiroides. Yo no he tenido ningún síntoma como los que el doctor narra, de perder la voz, de afonía, de nada he tenido. Yo ubiqué el cáncer porque afeitando me noté que tenía una bolita y entonces tomé la iniciativa de que me hicieran la ecografía. Y entonces me hicieron una ecografía en la que tengo el ganglio del lado derecho con una medida de 5 por 7 milímetros y redondo. Entonces dice que él puede hacer el vaciado de los ganglios y retirar las tiroides, y cuando se haga de pronto nuevamente la patología de los órganos que ya extrae en la operación, puede salir un falso positivo. Entonces me preocupa eso en primer lugar, y segundo, soy hipertenso de difícil manejo. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por compartirnos tu caso. Sí, mira que, como estábamos diciendo, la sintomatología normal es que uno se pueda notar un nodulito. Entonces, cuando uno tiene un nodulito, como estábamos diciendo, lo más frecuente es que sea benigno, entonces no todos se deben llevar a operar. Para que podamos saber cuáles son los importantes, entonces normalmente lo que se puede hacer, y ya llevamos por lo menos unos 50 años en los cuales se ha desarrollado muy bien la técnica, es que se toma una ecografía. Y la ecografía primero le revisa y le mira bien el nódulo, cómo está, si es un ganglio como en tu caso que es al lado, o si es dentro de la tiroides, en el nódulo tiroideo, y mira las características. Hay varias características que en la ecografía la mira, y el radiólogo experto pues mira cuáles son las características que tienen estos nodulitos. Si el nodulito no es muy grande, es pequeñito, es puro líquido y tiene todas las características benignas, uno lo deja en observación porque le parece que es mucho más probable que eso sea benigno y no vale la pena ni operar ni nada. Cuando el nodulito ya no tiene esas características, le falta alguna de esas características, es muy grande, es sólido, es irregular, está redondeado y tiene otras características, ¿no es cierto? En ese momento ya la sospecha empieza a aumentar de que pudiera no ser benigno, y ante esa situación lo que uno hace normalmente es que con la misma ecografía se hace la biopsia. Hacer la biopsia es con una aguja pequeñita, como una aguja con la cual le inyectan a uno en la cola. Se toma un aspirado, aspira lo que sale y ahí salen las celulitas. No sale todo el tejido, salen las celulitas, y esas celulitas se ponen en una lámina, le ponemos colores, se revisa con el microscopio y se miran cuáles son las características de las células. Si las células se ven benignas, entonces uno dice, tengo un nódulo, pero es benigno, y lo puede dejar en observación. Si las celulitas se ven feas, es decir, que tienen características como de cáncer, entonces generan ya unas características y una clasificación especial que está desde el 2010, que se llama una clasificación de Bethesda, y le intenta hacer más fácil la vida al médico para que tome una conducta. Y él le pone un número del 1 al 6, dependiendo de las características que tengan cada célula. Y puede pasar entonces desde que no se sabe qué tipo de células se ven,
hasta una completamente benigna, ante una como irregular, ante una muy sospechosa o ante una definitiva que es cáncer. Pero miremos que aquí no es 100%. Es decir, si yo tengo una citología y le dice que es en el nódulo, es grado 4, es posible que yo tenga un cáncer y que esas células sean de cáncer casi hasta un 75%. Cuando están fijo, le dicen las células que es muy, muy sospechoso, es conclusivo de malignidad, aún en ese caso no es 100%, pero se acerca 97, 98% a mirar que esas células sean de cáncer. Y en ese momento el paciente se lleva algún tratamiento. Dependiendo de las características, y si es muy pequeñito o algo, se puede quemar, hacerle ablación, o se pudiera dejar en observación, porque esos cánceres muchas veces son de un comportamiento muy tranquilo, poco agresivos, o ya con el tratamiento, o digamos en una junta multidisciplinaria o con su médico se puede discutir, entonces si el paciente se lleva a cirugía. Con la cirugía definitivamente se saca y se puede mirar entonces ya en patología cómo son las células y si el nódulo es benigno o maligno. Decir que es falso positivo quiere decir que uno pensó que era cáncer, pero que al final no lo fue. Pero en ese momento no tendrían otra forma de estar seguros de que fuera cáncer y por eso se lleva a cirugía. Eso puede pasar algunas veces. Es más o menos como funcionamos normalmente. Estamos con el doctor Leonardo Rojas hablando de cáncer de tiroides. Tenemos varios oyentes en las líneas. Cáncer de tiroides, ahí está Armando. Armando, ¿cuál es su pregunta? Gracias, doctor Rojas. Buenas tardes. Mire, yo sufro de tiroides, tomo levotiroxina de 75 miligramos, pero he notado una resequedad y una dificultad al tragar, como las presentadoras hablaron de que dificultad al tragar. Ayer precisamente me hicieron el examen de deglución, no sé, no lo ha visto el especialista, pero quiero saber ese problema de la garganta, de pasar al tragar, no todo, el arroz más que todo es el que me hace atorar. Entonces yo tengo agua filtrada siempre al lado para cuando estoy consumiendo los alimentos. Quiero saber si eso es grave, puede ser un cáncer de garganta, pero ya me hicieron también una endoscopia y no me encontraron nada. Sí. Hola Armando, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta y por compartir tu experiencia. Claro, lo primero es que cuando la tiroides funciona muy poco en el hipotiroidismo, no podemos ponerla a funcionar otra vez. Entonces lo que hacemos es dar la hormona tiroidea, que es la levotiroxina. Y esa hormona, pues es la hormona que debería producir la glándula y entonces al uno tomarla, pues va a estar completamente bien, solo que tomando el medicamento. Esto implica que cuando yo ya logro el mejor control en exámenes que toman de control el médico normalmente, entonces los exámenes al estar bien, los síntomas por el hipotiroidismo deben desaparecer. Entonces los síntomas que persistan uno pudiera asumir que no deberían ser por el hipotiroidismo. Por ejemplo, que yo tengo la piel muy seca y cuando ya me tratan la tiroides y está bien la tiroides, yo sigo con la piel seca, pues es posible que sea porque yo tengo otra enfermedad en la piel. Igual con el cabello que se cae, igual con la fragilidad en las uñas o con el estreñimiento, con la intolerancia al frío, con el sueño, con la pereza, con las ganas de no hacer nada. O sea, muchos de los síntomas del hipotiroidismo, como son inespecíficos, entonces uno no se los puede achacar a la tiroides solamente. Es decir, cuando yo tengo muchos síntomas unidos y uno piensa que la tiroides puede estar funcionando muy poquito o mucho, o hipertiroidismo, entonces uno lo toma con exámenes. Y cuando ya corrobora y trata y está bien, pues los síntomas pudieran ser por otra cosa. Lo de la carraspeadera y eso, yo creo que si es por el bocio, porque uno tiene un bocio que está obstruyendo, entonces uno puede tener dificultad para tragar o puede tener carraspeadera. Pero muy bien tú lo estás pensando.
pudiera ser por otra sintomatología, pudiera ser porque yo tengo una sinusitis o porque yo tengo un reflujo o porque tengo un problema en las cuerdas vocales. La gente que trabaja con las cuerdas vocales, por ejemplo, y no aprende a manejar muy bien la voz, va a tener problemas con la voz y tener ronquera muchas veces. O, por ejemplo, si tengo algo que está obstruyendo, pues yo voy a tener dificultad para tragar. O si yo tengo una alteración de la motilidad, es decir, la garganta, la faringe y el esófago no funcionan bien, entonces yo voy a tener toda esa sintomatología. Y lo estás haciendo muy bien. Primero descartan que no tenga ninguna lesión en la laringe, en la faringe y que no tenga masas y miran a ver si es por la tiroides. Claro, si yo tengo bocio y el bocio es grande, él pudiera obstruir y pudiera producir esa sintomatología. Espero que todo te salga muy bien y que el problema no sea grave y que sea alguna otra cosa como simplemente gastritis o reflujo y que se pueda tratar. Doctor, también Claudia le quiere hacer una pregunta. Claudia. Doctor, buenas tardes. Doctor, yo tengo 56 años. A los 7 años me extrajeron un quiste tirogloso. Hay veces me da carraspera. Yo no tomo ningún medicamento para absolutamente nada. Quiero saber si esto tiene que ver algo con la tiroides. Muchas gracias, doctor. Hola, Claudia. Muy interesante tu pregunta. El quiste tirogloso, para poderlo que lo entendamos, vamos a hablar desde el feto. Cuando el feto se empieza a desarrollar, la tiroides a las 6, 7 semanas empieza a desarrollarse en el feto y se empieza a desarrollar desde la base de la lengua, desde la base de la boca, donde va a quedar la base de la lengua, y a partir de allí, a medida que va creciendo el feto en el útero, esa tiroides va empezando a migrar y va a migrar y va a bajar y va a bajar y va a bajar hasta la parte inferior del cuello. En ese paseo que ella tiene, que es migrar y migrar y migrar, cuando ya el bebé nace, ya la glándula está situada donde debe estar, pero en ese viaje que ella tiene pueden quedarse celulitas en ese camino. Usualmente es sobre la línea media, o sea, sobre la mitad, porque va desde la mitad y va bajando. Esas celulitas pueden degenerarse y formar un quistecito. Ese quiste tiene células tiroideas y esas células tiroideas son normales y pueden funcionar y producir hormona tiroidea normal. Pero esos quistes, entonces, cuando las tienen así y se ve como una pelota, entonces se pueden quitar y la cirugía, pues es una cirugía que no es tan difícil, pero el médico debe saber que tiene que evaluar que el resto de la tiroides también que le quede funcionando bien. Algunas veces al quitar el quiste tirogloso pudiera la tiroides no quedar funcionando bien y necesitar suplencia y tomar hormona tiroidea. Inclusive tenemos algunos casos en donde sobre el quiste tirogloso se desarrolla también cáncer de tiroides y se debe tratar igual al cáncer de tiroides que está allá más abajito. Le quiero agradecer muchísimo. Con Camila le estábamos hablando, tenemos una cantidad de oyentes, pero usted sabe, doctor, que en la radio es muy rápida el tiempo, entonces lo vamos a volver a agendar. ¿Listo, doctor? Tenemos varios oyentes en línea y varios en el WhatsApp y en el correo electrónico también, pero nos toca siempre darle prioridad a quienes están al aire por teléfono y después a las personas que nos escriben por chat y por email, y vamos a tener al doctor nuevamente si él nos acepta la invitación en enero. Doctor Leonardo, muchas gracias por habernos atendido. Díganos en dónde lo pueden contactar los oyentes porque nos sentíamos en clase. Aquí estábamos anonadadas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, siempre estaremos dispuestos porque esta es una parte de nuestra misión que podamos compartir y que todos entendamos de qué estamos hablando.